Bienvenido a la introducción a la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es un método muy eficiente para resolver ciertos problemas de código y la de Laplace. La transformada toma una ecuación diferencial y la convierte en una ecuación algebraica. Si la ecuación algebraica se puede resolver aplicando la transformada inversa de Laplace nos da una solución deseada. La transformada de Laplace también proporciona mucha información sobre la naturaleza de las ecuaciones que estamos tratando. Puede considerarse que se trata de una conversión entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, tomemos la ecuación diferencial estándar mx doble primo más cx primo más kx igual a f de t. Podemos pensar en t como tiempo y f de t como señal entrante. La transformada de Laplace convertirá la ecuación de una ecuación diferencial en el tiempo a una ecuación algebraica donde la nueva variable independiente, si esa es la frecuencia, podemos pensar en la transformada de Laplace como una caja negra. Come funciones y las muestra en una nueva variable. Escribimos la notación que se muestra aquí, para que la transformada de Laplace de f de t sea igual a f grande de s. Es común escribir letras minúsculas para funciones en el dominio del tiempo y letras mayúsculas. Para las funciones en el dominio de la frecuencia usamos la misma letra para indicar que una función es la transformada de Laplace de la otra. Por ejemplo, f grande de s es una transformada de Laplace de f pequeña de t y, a continuación, tenemos la definición de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de f de t es igual a big f de s, que es igual a la integral de 0 a infinito de elevado a la potencia de menos st multiplicado por f de t. Así que, nuevamente, esta es nuestra definición de la transformada de Laplace. Sabemos que solo estamos considerando t mayor o igual a 0 en la transformada de Laplace. Por supuesto, si pensamos en t como tiempo, no hay problema. Generalmente nos interesa para averiguar qué pasará en el futuro, y ahora calculemos algunas transformaciones de Laplace. Comencemos con f de t es igual a 1. Luego, usando nuestra definición en el cuadro azul de abajo, tenemos la transformada de Laplace de 1 es igual a la integral de 0 a infinito de e elevado a menos st multiplicado por un dt. Por supuesto, podemos eliminar la integración que necesitamos para realizar la sustitución de u, que he mostrado aquí en la izquierda donde u es igual a menos st. Du es igual a menos s dt. Resolviendo dt tenemos que dt es igual a 1 dividido por menos s, lo que nos da la antiderivada de elevada a negativa st dividido por menos s, donde los límites de integración van desde t es igual a 0 hasta infinito. Como tenemos un límite superior de integración del infinito, sabemos que tenemos una integral impropia que reescribimos usando la notación límite que se muestra aquí en el siguiente paso, donde reemplazamos infinity por h y tenemos el límite cuando h se acerca al infinito de la antiderivada, desde t es igual a 0 hasta h. Así que en el siguiente paso hallamos la f grande de h menos la f grande de 0. Observe que f grande de 0 es igual a 1 dividido por menos s, porque elevado a 0 es igual a 1. Ahora, para encontrar este límite, podría ser útil reescribir a la potencia de menos sh dividido por menos s, como he mostrado aquí en azul en la esquina superior derecha, como 1 sobre el producto de menos s y elevado a sh. Observe que de esta forma es fácil ver cuando h se acerca al infinito, esta fracción se acerca a 0, lo que nos da 0 menos 1 dividido por menos s o 1 sobre s para la transformada de Laplace de f de t es igual a 1. Es importante recordar que el límite y la integral impropia solo existen cuando s es mayor que 0, por lo que la transformada de Laplace de una que solo se define para s mayor que 0. Y ahora encontremos la transformada de Laplace de f de t igual a e elevado a menos 8t, aplicando de nuevo la definición. Tenemos la integral de 0 a infinito de elevado a menos st multiplicado por elevado a t de t porque aquí tenemos una base común para multiplicar, sumamos los exponentes y sacamos un factor negativo, lo que nos da un integrando función de elevado a negativo la cantidad s más a veces t. Nuevamente para integrar esto se requiere la sustitución de u, que he mostrado a la izquierda en azul, donde u es igual a el opuesto de la cantidad s más a multiplicado por t. Observe que dt es igual a 1 dividido por el opuesto de la cantidad s más a, lo que nos da una antiderivada de elevado al opuesto de la cantidad s más a multiplicado por t, todo dividido por menos la cantidad s más a. Y de nuevo, dado que el límite superior de integración es infinito, deberíamos tomarnos el tiempo de escribir esto como un límite, cosa que he hecho aquí. Más abajo, en azul, también observe que he movido e a la potencia del opuesto de la cantidad s plus a multiplicado por t hasta el denominador para facilitar la determinación del límite. De esta forma, podemos ver que h se acerca al infinito. Esta primera fracción se acerca a 0.
lo que nos deja 0 menos 1 dividido por el opuesto de la cantidad S masa, que se simplifica a 1 dividido por la cantidad S masa, que es la transformada de Laplace de f de t es igual a e elevado a negativo a t. En este caso, el límite solo existe si S plus a es mayor que 0 y, por lo tanto, la transformada de Laplace de elevado a t es solo definido para S plus, un valor mayor que 0. Echemos un vistazo a un ejemplo más, donde se nos da que f de t es igual a t y, por lo tanto, la transformada de Laplace de t es igual a la integral de 0 a infinito de elevado a negativo st multiplicado por t de t, lo que va a requerir la integración por partes y, de nuevo, he demostrado que funciona aquí, a la izquierda, donde u es igual a t, y 505 es igual a elevado a la potencia de st de t negativo. Diferenciamos para encontrar du es igual a dt, integramos para encontrar v, lo que hicimos en nuestro primer ejemplo, v es igual a menos e elevado a negativo, st dividido por s, abajo, en negro, he aplicado la fórmula de integración por partes, pero, por supuesto, tenemos una integral impropia que nos da la segunda línea aquí. Evaluando la primera parte obtenemos 0, y luego tenemos más 1 dividido por s por la integral de 0 a infinito de elevado a menos st de t, lo que nos da la siguiente línea donde la antiderivada s elevado a menos st dividido por menos s nuevamente porque el límite superior es infinito. Mostré la notación límite a continuación y nuevamente noté cómo muevo el exponente negativo hasta el denominador para facilitar la evaluación del límite. El resultado es 1 dividido por s al cuadrado para la transformada de Laplace de f de t igual a t. Y esta transformada de Laplace solo existe cuando s es mayor que 0. Aplicando procedimientos similares, podemos calcular las transformaciones de Laplace de muchas funciones elementales. Muchas transformaciones básicas de Laplace se enumeran a continuación en la tabla 6.1, donde c, omega y e son todas constantes. La única función que podría destacarse es u de t menos a, que es la función de pasos unitarios o la función secundaria pesada, que veremos. Discuta más en la próxima lección. La linealidad también es útil para determinar las transformadas de Laplace. La linealidad de la transformada de Laplace. Los estados supongamos que a, b y c son constantes, entonces la transformada de Laplace de a veces f de t más b veces g de t es igual a veces la transformada de Laplace de f de t más b veces la transformada de Laplace de g de t, y en particular la transformada de Laplace de c veces f de t es igual a c veces la transformada de Laplace de f de t. Estas reglas junto con la siguiente tabla hace que sea más manejable encontrar la transformada de Laplace de un montón de funciones ya, pero debemos tener cuidado. Es un error común pensar que la transformada de Laplace de el producto es un producto de las transformadas de Laplace. En general, la transformada de Laplace de f de t multiplicada por g de t no es igual a la transformada de Laplace de f de t veces la transformada de Laplace de g de t. También debe tenerse en cuenta que no todas las funciones tienen una transformada de Laplace. Por ejemplo, la función 1 dividida por t no tiene una transformada de Laplace, ya que la integral diverge para todos los s. De manera similar, las tangentes t y a la t al cuadrado no tienen transformadas de Laplace. Espero que esta introducción le haya resultado útil.